La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa, el aire cargado de tensión. Mientras la jueza Catherine K. Mitchell se ajustaba las gafas y examinaba los documentos legales que tenía delante, había presidido innumerables casos a lo largo de su carrera, pero este tenía una importancia inusual. Un programa de salud pública, responsable de brindar atención médica gratuita a comunidades marginadas, estaba bajo escrutinio debido a recortes presupuestarios y supuestas ineficiencias. Se aclaró la garganta antes de dirigirse al tribunal. Dr. Carter, tiene la palabra. Al otro lado de la sala, la doctora Emily Carter-Rose se levantó de su asiento con una confianza inquebrantable. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en el juez, con la determinación grabada en cada rasgo de su rostro. Estaba acostumbrada a luchar por sus pacientes, pero nunca así, nunca en un tribunal donde las vidas se reducían a cifras y políticas. Su señoría, comenzó Emily con voz firme pero firme. Este programa no es un gasto más en el balance general. Brinda atención médica a miles de personas que, de otro modo, no tendrían a dónde ir. Kate escuchó atentamente pero mantuvo su expresión neutral. Doctor Carter, si bien aprecio su pasión, este caso no se trata de sentimientos personales. Se trata de si el programa cumple con los requisitos financieros y legales necesarios. Emily exhaló bruscamente, conteniendo el impulso de seguir discutiendo, con el debido respeto, su señoría. Está viendo esto desde una perspectiva legal abstracta. Pero esto no es abstracto para quienes dependen de nosotros. ¿Ha visto alguna vez a un niño con una infección sin tratar porque su familia no podía pagar un médico? Lo he hecho todos los días. Se escuchó un murmullo en la sala del tribunal. Los dedos de Kate se apretaron alrededor del mazo, pero no lo golpeó. Algo en la voz de Emily la inquietó, no porque fuera inapropiado, sino porque era cierto. Aún así, no podía permitir que las emociones dictaran decisiones legales. Doctor Carter, entiendo sus preocupaciones, pero mi deber es hacer cumplir la ley. Este tribunal decidirá basándose en las pruebas presentadas, no en opiniones. Emily apretó la mandíbula. ¿Entonces la ley es más importante que salvar vidas? La tensión en la habitación era palpable. Kate inhaló lentamente, con la mirada fija en Emily. La ley garantiza la imparcialidad, doctora Carter. Y esta audiencia aún no ha terminado. Dirigió su atención a los representantes legales, indicando los siguientes argumentos. Pero mientras el caso continuaba, sintió la mirada penetrante de Emily, que se prolongó más de lo necesario. Al concluir la sesión, Kate se retiró a sus aposentos, despreocupándose del peso de la discusión. Se enorgullecía de su capacidad para mantener la objetividad, pero algo en Emily Carter la inquietaba. Quizás era la convicción de la doctora, o la urgencia personal que sus palabras transmitían, una urgencia que Kate había aprendido a reprimir hacía tiempo. Mientras tanto, Emily salió furiosa del juzgado, frustrada pero no derrotada. Si la jueza Mitchell creía que podía desestimar esta pelea tan fácilmente, se equivocaba. Porque Emily no se rendiría, ni con sus pacientes, y mucho menos contra Kate Mitchell. Kate Mitchell estaba sentada en su escritorio. La tenue luz de la lámpara de su oficina proyectaba largas sombras sobre los documentos legales que tenía ante ella. El juzgado se estaba vaciando, pero ella permaneció allí, mirando los archivos con el ceño fruncido. Había pasado años tomando decisiones difíciles que requerían objetividad y un sólido dominio de la lógica. Y, sin embargo, algo de la audiencia de hoy persistía en su mente, o mejor dicho, alguien, doctora Emily Carter. Kate se recostó en su silla, exhalando lentamente. La mujer era exasperante, apasionada, testaruda y completamente reacia a aceptar nada menos que lo que creía correcto. Era imprudente, y aún así, una parte de Kate lo admiraba. Negó con la cabeza, irritada consigo misma. Céntrate en el caso, no en la mujer, murmuró, mientras volvía a hojear los informes. Dentro de los documentos, encontró un artículo periodístico, un perfil sobre Emily Carter, que detallaba su trabajo en comunidades marginadas,
Su incansable defensa de las iniciativas de salud pública y las incontables horas que dedicaba a clínicas atendiendo a pacientes gratuitamente. Kate dudó al leer unas líneas. La doctora Emily Carter nunca ha sido de las que se echan atrás en una pelea. Ya sea que se enfrente a un sistema burocrático o a una infección agresiva en un paciente sin seguro, cree que la medicina debe servir a la gente, no a los márgenes de ganancia. Kate tragó saliva con dificultad y cerró el expediente. Precisamente por eso necesitaba mantener las distancias. Las emociones no tenían cabida en el tribunal. Al otro lado de la ciudad, Emily estaba sentada en un bar con un vaso de whisky frente a ella. El hielo tintineaba suavemente al remover el líquido ámbar. Había venido para refrescarse, pero su mente no dejaba de revivir el juicio. La expresión fría e indescifrable de Kate se le quedó grabada en la memoria. Ni siquiera se inmutó. Emily, murmuró en voz baja. Es jueza. Su trabajo es no inmutarse. Emily se giró y vio a su amiga y colega doctora, Lisa Van Oz, acomodándose en el asiento a su lado. Ella no es solo una jueza, Lisa. Es una maldita máquina. Expuse los hechos, expuse mi caso, y aún así me miró como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Lisa sonrió con suficiencia. O quizás te miraba porque te pones bueno cuando te enojas. Emily puso los ojos en blanco. No es gracioso. Lisa arqueó una ceja. Tampoco es del todo falso. Emily se burló, pero algo la inquietó. Había sentido una corriente casi imperceptible entre ella y Kate Mitchell, esa tensión peligrosa y tácita. Ella es solo otra burócrata a la que no le importa, dijo Emily con firmeza, tratando de convencerse a sí misma tanto como a Lisa. Lisa se encogió de hombros. Quizás. O quizás sea más complicada de lo que crees. Emily no respondió. En cambio, terminó su bebida y apartó el vaso, intentando ignorar que no podía dejar de pensar en cómo la había mirado Kate Mitchell, ni en cómo la había hecho sentir. Una semana después, el destino intervino. La ciudad organizaba una recaudación de fondos para iniciativas de salud pública, uno de esos eventos de networking político que ni los médicos ni los jueces disfrutaban especialmente, pero a los que a menudo estaban obligados a asistir. Emily estaba allí porque el director del hospital había insistido. Kate estaba allí porque el alcalde la había invitado personalmente. Ninguna esperaba verse, pero allí estaban, de pie al otro lado de la sala llena de gente. Kate, con un elegante vestido azul marino, sostenía una copa de vino con su habitual compostura. Emily, con un traje negro a medida, irradiaba una tranquila confianza. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron desde el otro lado de la sala. Emily arqueó una ceja. Kate exhaló bruscamente. Ninguna se movió, pero algo se movía entre ellas. Kate Mitchell había pasado años dominando el arte de la neutralidad. Al fin y al cabo, era jueza. Su trabajo consistía en sopesar las pruebas, no las emociones. Sin embargo, de pie en una sala llena de políticos, administradores de hospitales y donantes, su atención estaba completamente desorientada porque, al otro lado de la sala, la doctora Emily Carter la observaba. Kate bebió lentamente su vino, obligándose a apartar la mirada. Era ridículo. Aquella mujer no era más que una defensora tenaz que defendía sus creencias. Y, sin embargo, algo en Emily la inquietaba, no en el mal sentido, sino de una forma que la hacía sentir como si estuviera pisando tierra firme. Juez Mitchell, una voz interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio al alcalde David Langford, anfitrión del evento. Me alegra que hayas venido, dijo, estrechándole la mano. Quiero presentarte a alguien. Está causando sensación en el sector de la salud pública. Kate ya sabía quién era antes de girarse. Emily Carter estaba frente a ella, con una expresión indescifrable. Doctor Carter, continuó el alcalde, él es el juez Mitchell. Creo que ya se conocen. Los labios de Emily se crisparon. Oh, sí que lo hemos hecho. Kate dejó su copa de vino. Sí, lo hemos hecho.
El alcalde, ajeno a la tensión subyacente, sonrió radiante. Perfecto, deberían hablar. Si alguien puede solucionar el problema del programa de salud pública, ese eres tú. Dicho esto, se excusó y los dejó solos. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. «Qué bien te quedaste», dijo finalmente Emily, mientras sus ojos recorrían el vestido de Kate. Kate arqueó una ceja. «¿Estás insinuando que no me veo presentable en el tribunal?» Emily sonrió con suficiencia. «Insinúo que te ves diferente por fuera». Kate exhaló por la nariz, resistiendo el impulso de sonreír. En cambio, volvió a tomar su vaso. ¿Ha venido a discutir conmigo, doctora Carter? ¿O solo a comentar sobre mi vestuario? Emily ladeó la cabeza, con un destello de diversión en los ojos. Un poco de ambas cosas, probablemente. Kate debería haberse marchado. En cambio, dijo, «Bueno, dejemos ya de discutir». La sonrisa de Emily se desvaneció levemente y fue reemplazada por algo más serio. Lo dije en serio en ese tribunal. Ese programa está salvando vidas. Y si lo cierran definitivamente, les están dando la espalda a miles de personas que lo necesitan. Kate suspiró y volvió a dejar su copa de vino. No es tan sencillo. Entonces explícamelo, la desafió Emily. Kate dudó. Algo en la forma en que Emily la miraba, tan intensamente, tan llena de convicción, le dificultaba mantener su habitual expresión distante. «¿Crees que esto es solo cuestión de dinero?», dijo Kate finalmente. «Se trata de sostenibilidad. Si apruebo una excepción para tu programa sin el marco legal adecuado, ¿qué pasa cuando surge otro programa, igualmente necesario, pero sin la financiación adecuada? La ley no se trata de elegir favoritos, doctora Carter. Se trata de sentar precedentes». Emily se cruzó de brazos. «¿Y qué hay del precedente que estás sentando al negarle a la gente la atención médica básica?» Kate sintió que las palabras de Emily tocaron algo más profundo dentro de ella, algo que no le gustaba reconocer. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Emily exhaló, negando con la cabeza, «¿Sabes qué? Olvídalo. No vine aquí a debatir contigo. Vine porque, por alguna razón, me encuentro contigo constantemente». Y no sé por qué. Kate la miró fijamente, sorprendida por la honestidad en la voz de Emily. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Emily se dio la vuelta y se alejó. Kate debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió algo completamente distinto, algo inquietante, algo que no estaba segura de querer nombrar. Kate Mitchell había estado inquieta desde la recaudación de fondos. Se sumergió en el trabajo, revisando casos, emitiendo fallos y manteniendo su compostura habitual en el tribunal. Pero por mucho que intentara superarlo, sus pensamientos volvían una y otra vez a Emily Carter, su forma de hablar, el fuego en su voz, la forma sin complejos en que desafiaba a la autoridad. Y, peor aún, como a Kate le gustaba, suspiró y se frotó las sienes. Había sido un día largo, lleno de tediosas disputas legales. Lo último que necesitaba eran distracciones. Al salir del juzgado, la ciudad estaba a oscuras. El aire era fresco con los primeros indicios del otoño. Normalmente conducía directo a casa, pero el cansancio, y quizás algo más, la obligaba a desviarse. Unos minutos después, entró en su cafetería favorita, un lugar tranquilo donde podía reflexionar. Pidió su café solo de siempre. Pero al girarse hacia la zona de asientos, se quedó sin aliento. Emily Carter estaba allí. La doctora estaba sentada en una mesa de la esquina, con una revista médica abierta frente a ella y una taza de té junto a su codo. Parecía absorta en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido, mordiéndose el labio inferior mientras se concentraba. Kate dudó medio segundo antes de darse cuenta de que Emily ya la había visto. Sus miradas se cruzaron. Emily arqueó una ceja. «Vaya, vaya. No esperaba verte aquí». Kate exhaló, pensando en irse. Pero eso le hizo sentir como si estuviera huyendo, así que se acercó.
Podría decir lo mismo, dijo Emily, cerrando su diario y reclinándose en su silla. ¿Un día difícil?, preguntó Emily. Kate sonrió levemente. Algo así. Un instante de silencio. Entonces Emily señaló la silla frente a ella. Siéntate. Te prometo que no discutiré contigo durante al menos 5 minutos. Kate dudó, pero algo en la forma en que Emily lo dijo, tan casual, tan despreocupada, hizo que su curiosidad superara a la lógica. Se sentó, bebieron sus bebidas en silencio por un momento, el café zumbando suavemente a su alrededor, el tintineo de las tazas, el murmullo bajo de conversaciones distantes. Entonces Emily habló: leí sobre ti. Kate levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Emily tamborileó con los dedos sobre su taza. Investigué un poco. Has tomado decisiones impresionantes a lo largo de los años. Justas y equilibradas, incluso bajo presión. No te cediste. Kate parpadeó. No se esperaba eso. Intento ser objetiva. Emily inclinó la cabeza, estudiándola. Entonces, ¿qué pasa cuando ser objetivo va en contra de hacer lo correcto?, preguntó Kate. Apretó los labios. La ley desafía lo que es correcto. Emily negó con la cabeza, sonriendo levemente. Esa es una respuesta evasiva, Mecho. Kate exhaló y dijo: eres implacable. Culpable de los cargos. Un breve silencio. Por primera vez, no discutían. La tensión persistía, pero ahora era diferente, menos confrontativa, más personal. Kate se encontró relajándose de una manera que no esperaba. Emily se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. ¿Sabes? Me equivoqué al clasificarlos. Kate arqueó una ceja. Pensé que eras solo otro juez frío y distante. Pero creo que te importa mucho más de lo que dejas ver. A Kate se le encogió el estómago, entre la irritación y la intriga. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Emily vibró. Miró la pantalla. Trabajo interno. Necesito volver al hospital, dijo, poniéndose de pie y cogiendo su abrigo. Kate levantó la vista. Kate. Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa burlona. La próxima vez yo elijo el lugar. Y entonces, sin más, Emily se fue. Kate se quedó allí sentada un buen rato, mirando el asiento vacío frente a ella. En el fondo, sabía que no sería la última vez que se encontrarían así. Kate ya debería haberse olvidado de Emily Carter. Debería haberse sumergido en su trabajo, haber dejado que aquella noche en el café se desvaneciera en otro recuerdo irrelevante. Pero no lo hizo. La verdad era que algo en Emily se quedó con ella, su forma de desafiarlo todo, su capacidad para ver a través del exterior cuidadosamente controlado de Kate. Y, lo peor de todo, Kate no estaba segura de odiarlo, así que, cuando sus caminos se cruzaron inevitablemente de nuevo, no debería haberse sorprendido. Sin embargo, al entrar en el hospital esa misma noche, llamaba para hablar de los aspectos legales de un caso de negligencia. Se sorprendió al ver que Emily paseaba por el pasillo, frotándose las sienes. Emily aún no la había notado. Por un breve instante, Kate la observó. Parecía agotada, con mechones de pelo deslizándose de su coleta, la tensión en los hombros. Entonces Emily suspiró, echando la cabeza hacia atrás como si buscara paciencia, y en ese momento su mirada se posó en Kate. Se miraron fijamente. Kate no supo quién habló primero. No esperaba verte aquí, exhaló Emily y se pasó una mano por el pelo. Ha sido una noche horrible. Kate ladeó la cabeza. ¿Qué ha pasado? Emily dudó, luego negó con la cabeza. Es una larga historia. De esas que me hacen gritar o beber. Kate consideró sus siguientes palabras con cuidado. Entonces, sorprendentemente incluso para ella misma, dijo: déjame invitarte a una bebida. Emily parpadeó. ¿Está usted? Resopló con una risa discreta. Juez Mitchell, ¿de verdad me está invitando a tomar algo?
exhaló Kate por la nariz, divertida. Creo que sí, doctora Carter. Emily sonrió con suficiencia. Vaya, vaya, me intriga. El bar estaba tranquilo, de esos lugares donde la gente bebe con calma en un silencio cómodo. Kate y Emily estaban sentadas en una cabina, con una botella de whisky entre ellas. Emily se sirvió otra copa. Entonces, ¿qué hace la todopoderosa jueza Mecho cuando no está sentenciando?, preguntó Kate con una mirada seca. Yo no sentencio a todo el mundo. Emily sonrió con suficiencia, apoyando la barbilla en la mano. Vale, vale. Cuando no está siendo terriblemente intimidante, ¿qué hace para divertirse?, preguntó Kate dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma. Emily entrecerró los ojos, juguetona. Vamos, algo tiene que haber. Tras una larga pausa, Kate admitió, me gusta la música clásica. Emily casi se atraganta con su bebida. ¿En serio? Kate se cruzó de brazos. ¿Tan difícil de creer? Emily rió levemente. Te consideraba más de las que escuchan podcast de crímenes mientras conducen. Kate la miró con una expresión de indiferencia, pero Emily simplemente sonrió. Luego, la sonrisa se suavizó, sus miradas se cruzaron. Y así, el aire cambió, sutil pero innegable. Los dedos de Emily rozaron el borde de su vaso. Tenía razón sobre ti. Kate arqueó una ceja. ¿Sobre qué? ¿Te importa?, murmuró Emily. Finges que no, pero sí. Kate no respondió, no pudo, porque Emily estaba demasiado cerca. No físicamente, todavía no, pero de una forma que la hacía sentir peligrosa. Entonces Emily ladeó la cabeza, observándola. Voy a hacer una estupidez. Kate se quedó sin aliento, y antes de que pudiera contenerse, antes de que pudiera pensar, Emily se inclinó y la tocó. Al principio fue lento, una prueba, pero no vacilante. Todo el cuerpo de Kate se tensó, dividido entre la lógica y el deseo. Y entonces, contra su buen juicio, le tocó la espalda. En el instante en que lo hizo, algo en su interior se deshizo. Fue Emily quien finalmente se apartó, pero no fue muy lejos. Sus rostros seguían a centímetros de distancia, sus alientos se mezclaban, sus miradas se encontraban. Kate estaba atónita. Emily se lamió los labios. Su voz era tranquila. Probablemente fue una mala idea. Kate exhaló lentamente, con el corazón acelerado. Sí, pero Emily sonrió con suficiencia. ¿Quieres hacerlo otra vez? Kate debería haber dicho que no. No lo hizo. En cambio, acortó la distancia entre ellas una vez más. Kate había cometido un error, al menos, eso fue lo que se dijo a sí misma. Sentada en su oficina a la mañana siguiente, con la mirada perdida en sus escritos legales, no debería haber tocado a Emily. Cuidarla, no importaba que hubiera sido mutuo, que hubiera sido eléctrico de una manera que no había sentido en años. No importaba que, por unos fugaces instantes, se hubiera permitido sentir algo que normalmente enterraba bajo capas de moderación. Lo que importaba era que no podía volver a suceder. Y así, Kate hizo lo que siempre hacía mejor, distanciarse. Emily lo notó casi de inmediato después de aquella noche en el bar. Se despertó con un dolor de cabeza terrible y una clara revelación: quería más. Sintió como Kate le tocaba la espalda, esa vacilación, ese breve instante de entrega. No era solo atracción, había algo ahí. Pero Kate Mitchell no estaba por ningún lado, ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. Y cuando Emily la volvió a ver brevemente en el pasillo del juzgado, Kate apenas la miró antes de caminar en dirección contraria. A Emily la habían despedido antes, pero esto era diferente. No era solo rechazo, pasaron los días, luego una semana.
Emily se dijo a sí misma que debía seguir adelante. Tenía problemas más graves. El programa de salud pública seguía en el limbo, y ahora, para empeorar las cosas, había un brote en una de las comunidades a las que servía. Una infección bacteriana se propagaba rápidamente, y sin la financiación completa del programa, los recursos se estaban agotando peligrosamente. Estaba agotada, enojada, ahogada en la burocracia. Y aún no podía sacarse a Kate Mitchell de la cabeza, que había mantenido las distancias durante exactamente 10 días antes de estallar. Era pasada la medianoche cuando por fin se permitió mirar. Había evitado consultar noticias relacionadas con Emily, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Pero algo le picaba por dentro. Y sin poder contenerse, escribió el nombre de Emily Carter en el buscador. Lo que vio le revolvió el estómago: una emergencia médica, hospitales con escasez de personal, financiación aún pendiente de una resolución definitiva. Emily estaba en el centro de todo, luchando, trabajando sin parar, poniéndose en primera línea. Kate sabía que no era asunto suyo, pero al contemplar una foto de Emily tomada ese mismo día, agotada con su uniforme médico, aún esforzándose, sintió que algo se revolvía en su interior. Había estado evitando lo equivocado. Kate podía fingir todo lo que quisiera, pero la verdad la asomaba a la cara. No se distanciaba por una mala decisión. Se distanciaba porque Emily Carter era peligrosa, no como Kate temía antes, sino porque Emily la hacía sentir cosas para las que no estaba preparada. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Kate había forjado su carrera tomando decisiones difíciles. Había dictado fallos en casos que cambiaron vidas, emitido veredictos que moldearon futuros. Pero esta era la primera vez que una decisión se sentía personal. Sentada tras su escritorio, observaba los documentos legales que tenía delante. La audiencia final sobre el programa de salud pública estaba programada para mañana. Las pruebas estaban expuestas, la ley era clara. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en el caso. Estaban en Emily Carter, en el titular que había visto, en el agotamiento en los ojos de Emily, en el contacto que Kate aún lo sentía. Cerró los ojos brevemente, respirando hondo. No se trataba de Emily. Se trataba de la ley. Pero incluso mientras se lo repetía, parecía mentira. Emily estaba agotada. El brote había empeorado. El hospital estaba desbordado. Su equipo estaba al límite. Había pasado las últimas 72 horas trabajando sin parar, sin apenas parar para comer, superando sus límites, porque si no, más gente sufriría. Y, sin embargo, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que tenía entre manos, seguía pensando en Kate. Seguía pensando en cómo había desaparecido. Seguía pensando en esa noche. No debería importar. Pero, de alguna manera, importaba. Lisa, su colega doctora, lo notó. Te ves fatal. Emily esbozó una sonrisa cansada. Gracias. Lisa se cruzó de brazos. En serio. Necesitas dormir. Emily suspiró. No puedo, no hasta que se dicte el fallo. Lisa dudó un momento y luego preguntó con cautela, ¿crees que fallará en tu contra? Emily sintió una opresión en el pecho. No lo sé. Porque esto ya no se trataba solo de la ley. Se trataba de Kate Mitchell y de lo que fuera que estuviera pasando entre nosotras. Emily no estaba segura de qué camino tomar. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras Kate ocupaba su asiento. A la mañana siguiente, la galería estaba abarrotada: médicos, administradores de hospitales, líderes comunitarios, todos a la espera de una decisión que cambiaría el destino de miles de personas. La mirada de Kate recorrió la sala y entonces la vio, Emily, sentada cerca del frente, con el cansancio grabado en el rostro, la mirada fija en Kate con una incomprensión. Por primera vez en su carrera, Kate se sintió insegura. Carraspeó y comenzó,
Tras revisar las pruebas presentadas y la jurisprudencia, el tribunal reconoce la necesidad de equilibrar la responsabilidad fiscal con el bienestar público. Emily se aferró al borde de su asiento. Kate dudó una fracción de segundo y luego exhaló. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de restablecer la financiación completa del programa de salud pública. Un silencio atónito, luego una explosión de alivio, vítores apagados. Un murmullo de agradecimiento recorrió a quienes habían luchado por esto. Kate se permitió una breve mirada a Emily. Esperaba gratitud, tal vez alivio. Pero lo que vio en cambio fue algo mucho más complejo. Porque Emily no solo la miraba como una heroína. La miraba como ella la veía. Y para Kate, eso era más aterrador que cualquier otra cosa. Kate no esperaba ver a Emily después del fallo. Pensó que la doctora estaría demasiado ocupada celebrando la victoria, demasiado absorta en su trabajo como para preocuparse por nada más. Se equivocó. Porque Emily Carter la estaba esperando. En cuanto Kate salió del juzgado, Emily estaba allí, apoyada en una columna, con los brazos cruzados, observándola. El corazón de Kate latía con fuerza. Debería pasar de largo. Debería irse. Pero no lo hizo. En cambio, se detuvo. Doctora Carter, los labios de Emily se crisparon, pero no había humor en sus ojos. Juez Mitchell. Un silencio cargado. Entonces Emily exhaló bruscamente. Podría haber fallado en mi contra. La mandíbula de Kate se tensó. Fallé a favor de lo correcto. Buah, Emily negó con la cabeza. Acercarse, no, dudó. Lo vi. Kate se tensó. No dejo que mis sentimientos personales influyan en mis decisiones. Emily se burló. Cierto, porque ese toque no significó nada. Solo un error. Un momento de debilidad. A Kate se le hizo un nudo en la garganta. No debería haber sucedido. La mirada de Emily se ensombreció. Entonces, ¿por qué me tocaste? Kate no tenía respuesta para eso. Porque la verdad, era que no había dejado de pensar en ello. En cómo la había mirado Emily. En cómo se había sentido al soltar el control, solo por ese instante. Emily negó con la cabeza. Pensé que eras diferente, Kate. El estómago de Kate se revolvió al oír su nombre salir de los labios de Emily. Pero tenía que terminar con esto. Así que enderezó los hombros, quitándose la máscara de indiferencia. Lo siento si te di una impresión equivocada. Emily la miró fijamente. Luego, tras un largo momento, se rió. Pero no fue una risa divertida, fue decepción. «Wow», murmuró Emily, negando con la cabeza. De verdad pensé que lo tenías dentro. Kate frunció el ceño. ¿Tenía qué? En mí. Emily dio otro paso adelante hasta que estuvieron tan cerca que Kate pudo sentir el calor que irradiaba su piel. El coraje para ser honesta. Para dejar de esconderse. Kate se quedó sin aliento, por un segundo, solo un segundo. Quiso decir algo, pero Emily se apartó. Y esta vez, fue ella quien se alejó. Kate debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió que acababa de cometer el peor error de su vida. Kate había ganado el caso. Había hecho su trabajo, respetado la ley y tomado la decisión correcta. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido? Pasaron los días. La ciudad siguió adelante. El fallo había sido recibido con elogios y su reputación profesional seguía intacta. Y, sin embargo, nada de eso importaba. Porque Kate solo podía pensar en la mirada de Emily antes de irse. Había construido muros toda su vida, había mantenido las cosas limpias, controladas y sin emociones. Pero Emily había descubierto la verdad. Y Kate la había dejado ir.
Se dijo a sí misma que era lo mejor. Hasta que vio las noticias, la doctora Emily Carter, hospitalizada tras desmayarse en el trabajo. Kate no pensó, simplemente actuó. El hospital olía a antiséptico y a agotamiento. Los tacones de Kate resonaban contra las baldosas mientras caminaba por el pasillo. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Encontró la habitación de Emily, de pie en la puerta, observándola. Emily estaba tumbada en la cama, con una vía intravenosa en el brazo y los ojos cerrados. Lisa, la doctora de antes, estaba sentada a su lado, revisando su teléfono. Levantó la vista, sorprendida. Juez Mitchell. Kate ignoró la formalidad. ¿Qué pasó, Lisa? Aparte de la deshidratación y el agotamiento. Se esforzó demasiado y no se cuidó. Como de costumbre, a Kate se le revolvió el estómago. Claro que sí. Lisa se puso de pie. Estará bien, pero necesita descansar. Dudó un momento y luego miró a Kate. No ha parado de hablar de ti, ¿sabes? Kate tragó saliva con dificultad. Lisa la miró con complicidad antes de salir de la habitación. Ahora, solo estaban Kate y Emily. Y, por primera vez en días, Kate respiró. Se acercó, carraspeando suavemente. Los ojos de Emily se abrieron, desenfocados por un segundo, y luego parpadearon sorprendidos. Kate. Kate dudó, y luego dijo en voz baja, me asustaste. Emily la observó con cansancio en la mirada, pero también con algo más suave. No deberías estar aquí, murmuró Emily. Kate exhaló, sentándose en la silla junto a la cama. Lo sé. Una pausa. Entonces Emily esbozó una sonrisa cansada, rompiendo por fin algunas reglas. Kate rió entre dientes, una risita, pero el corazón le latía con fuerza. Cometí un error, admitió. Emily ladeó la cabeza ligeramente, observándola. Kate inhaló. Pensé que alejarte facilitaría las cosas. Que si ignoraba esto, sea lo que sea, desaparecería. La expresión de Emily se suavizó. Kate tragó saliva. Y no fue así. Se hizo el silencio entre ellas. Entonces Emily suspiró, negando con la cabeza. Kate, no voy a perseguirte, Kate asintió. Lo sé. La mirada de Emily era firme, expectante. Y, por primera vez en años, Kate no huyó. Tomó la mano de Emily, entrelazando sus dedos. Emily contuvo la respiración, pero no se apartó. Kate finalmente se permitió sentirlo, la verdad, el deseo, la decisión. No quiero perderte, susurró Kate. Emily exhaló y le apretó la mano. Entonces no lo hagas. Kate se inclinó, rozando los nudillos de Emily. Esta vez no era solo deseo, era una promesa. Ninguna de las dos se marchaba. Emily nunca había sido muy paciente, pero sentada frente a Kate en su apartamento, con las manos ligeramente entrelazadas, supo que esta vez, las cosas debían avanzar al ritmo de Kate. Y, por primera vez en su vida, a Emily no le importó esperar. Kate nunca se había sentido más ligera. 4 años, se había convencido de que las emociones complicaban las cosas, de que los sentimientos, sobre todo los de este tipo, eran una distracción, un riesgo. Pero Emily valía la pena el riesgo. Había pasado demasiado tiempo fingiendo que no quería esto, apartando a Emily porque era más seguro. Pero sentada allí, observando a Emily remover su café, haciendo una mueca cuando añadía demasiado azúcar, riendo suavemente por algo que Kate decía, finalmente comprendió, esto no era un error. Era exactamente donde debía estar. Así que Emily empezó a golpear la taza con la cuchara. ¿Cómo funciona esto? ¿Tenemos que andar a escondidas? ¿Mantener todo en secreto? Porque debo decir que no se me dan bien los secretos, Kate exhaló,
mirándose las manos. Emily tenía razón al preguntar. Esto es nuevo, territorio inexplorado. Pero Kate había tomado su decisión. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Emily. Sin secretos. Emily arqueó una ceja. ¿En serio? Porque esperaba un discurso largo sobre ética y profesionalismo. Kate sonrió con suficiencia. Aún puedo darte uno si quieres. Emily sonrió. Paso. Kate dio un sorbo lento a su café y luego dejó la taza con cuidado. No lo presumiré en el juicio, pero tampoco lo ocultaré. Emily la observó, buscando alguna vacilación. ¿Estás segura? Kate le sostuvo la mirada. Sí. A Emily le gustó la respuesta. Se acercó más en el sofá, rozando sus rodillas. Entonces, hipotéticamente, si te tocara ahora mismo, ¿no sufrirías una crisis profesional? Kate la miró con sequedad. Sobreviviría. Emily sonrió con suficiencia. Me alegra saberlo. Y entonces la tocó. Kate respondió de inmediato, como si lo hubiera esperado toda la mañana. El roce fue lento pero firme, lleno de seguridad, con la promesa de que ninguna de las dos escaparía esta vez. Cuando Emily finalmente se apartó, su sonrisa se suavizó. Ese fue un roce mucho mejor que el del bar. Kate tarareó. ¿Lo crees? Emily sonrió. Totalmente, Kate negó con la cabeza, divertida, antes de inclinarse para tocarla de nuevo más tarde. Mientras la ciudad bullía al otro lado de la ventana, Kate se preguntó por qué había tenido tanto miedo de esto. Sí, era complicado. Sí, eran diferentes en todos los sentidos. Pero Emily la hacía sentir viva. Y, por primera vez en mucho tiempo, Kate Mitchell no solo sobrevivía. Estaba viviendo, y lo hacía con Emily Carter.